Tú, ¿no? Ok. El día de ayer estuvimos viendo orígenes de la franquicia, chicos. Los que nos sigan por YouTube. En este momento, Víctor nos acompaña para poder hacer un diálogo y poder establecer el conocimiento. Lo que le estaba comentando a Víctor es que la idea en franquicias como tal es que podamos tener el mejor y mayor tiempo de atención personalizada. Por lo tanto, los videos serán un poco más a chicos de lo acostumbrado. La idea es que sea una sesión aproximadamente, ¿sí? Entonces, el día de ayer estábamos platicando, bueno, aparte del método de evaluación, estuvimos hablando de los orígenes de la franquicia, estuvimos hablando de que las franquicias tenían estas tres grandes etapas, ¿sí? En donde hablábamos que en la primera etapa la franquicia cedía el uso nada más del nombre y tú podías hacer con ella lo que quisieras. Después de eso empezó a evolucionar poco a poco a que tuvieras un uso exclusivo de la marca, en donde le daba cada vez mejores derechos a la persona que hacía la franquicia o el franquiciante. Y en esta tercera existe una especie de una relación más conjunta, ¿sí? En donde estaban hablando de los derechos del franquiciado. Muy bien. El día de hoy nos vamos a centrar sobre, de hecho, toda la semana en general, sobre la generalidad de la franquicia como tal, ¿sí? Vamos a ir desmenuzando de diferentes ópticas, a lo mejor mismos conceptos, ¿sí? Uno de ellos, el concepto general del tema de la materia, que es la parte de la franquicia, ¿sí? Aquí viendo la imagen, vemos elementos que se tocarán dentro de la tercera o cuarta, dentro de mañana o, o pasado mañana, en donde estamos hablando de que para de existir una franquicia, debe de existir una propiedad intelectual, una transmisión del conocimiento, un modelo de negocios y un entrenamiento y un soporte técnico. Y a cambio, franquiciatario le da una regalía o un impuesto. Es como la traducción de fee. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando entonces de franquicias, hablamos de una transmisión de conocimiento, una transmisión de propiedad intelectual y de una licenciación y aparte una licencia, ¿sí? A cambio de regalías. Bien. Entonces, en esos momentos se establece una parte de franquicias. Oye, estábamos hablando el día de ayer justamente de ese tipo de cosas. Digo, para que sea atractivo, de alguna manera u otra, tú lo que haces es que de alguna manera le transmites los conocimientos necesarios para que la otra persona tenga un atajo y pueda tener una buena parte de negocios, ¿no? Entonces, la idea al final del camino es conceder a los franquiciados el derecho, ¿sí? El derecho de usar el nombre, el derecho de usar la publicidad, el derecho de tener la imagen corporativa, ¿sí? Y al mismo tiempo, el derecho de hablar por la empresa en la representación que tengas en el contrato. A cambio de dinero. Todo es a cambio de dinero. Si no tenemos dinero, muy probablemente no sea un contrato de franquicia. Podría ser un contrato de sociedad, que es diferente, ¿sí? A lo mejor, Víctor, tú conoces a Joaquín, Joaquín quiere poner un negocio y te pide que tú le repliques un modelo de negocios que él tiene en otro lado y no te quiere cobrar nada, o bien es una franquicia social, o bien muy probablemente es una sociedad. La diferencia tendría que ver en la figura jurídica, ¿sí? Si te va a poner, a lo mejor en el acta constitutiva o en un acta de asamblea extraordinaria, probablemente estemos hablando de que entonces sí estás conformando una sociedad como tal, por eso no tiene una figura franquicial. En la franquicial, aunque es una relación de confianza, es una relación mutua, estamos hablando de que normalmente el que cede no cede completamente o no cede la parte de la esencia, sino que le presta la esencia mientras éste lleve el impuesto o en este caso el dinero correspondiente a las regalías.
Hablábamos el día de ayer que las franquicias no son para siempre y tienen normalmente cláusulas de rescisión, en donde si una persona incumple de una manera flagrante en un contrato de franquicias, puede perderla, ¿sí? Hablábamos, no como tal directamente, pero hablábamos de las concesiones y licencias, por ejemplo, que da Telcel. Si no llegas a diferentes cuotas de ventas, por ejemplo, durante cierto tiempo, Telcel tiene la facultad para rescindir el contrato contigo, ¿sí? Entonces ahí tienes un montón de gente queriendo llegar a las metas de Telcel, no solamente por la parte de pagarle una regalía, sino además por la parte de que sea todavía un modelo de negocios para ellos. Bien. Entonces, normalmente las regalías van a porcentajes, ¿sí? Un esquema normal de regalías vas a estar viendo, van a estar viendo que va alrededor del 5%, depende de mucho de la franquicia. Hay unos que el 3, otros que el 5, otros que el 6, otros el 10 y ya se ponen brutales, ¿no? Pero no debe exceder el 10% y debería ser sano un 5%. Bien, bien. Desmenuzando un poquito del concepto de franquicias, también llevamos que la franquicia es un derecho, faculta y obliga al mismo tiempo al franquiciado, a cambio de una contraprestación, utilizar el nombre comercial y la marca de los productos y los servicios. Ojo, al ser contrato de franquicias, tienes facultad para usar el nombre, pero también la obligación, que eso también es algún elemento de derecho bastante interesante, ¿sí? En ese momento también adquieres una responsabilidad con la empresa con la que estás franquiciando. ¿Sí? O sea, si tú tienes $1,000,000 para pagar un Kentucky Fried Chicken, muy probablemente tengas el derecho de uso de marca, de usar instalaciones y de utilizar productos Kentucky Fried Chicken, pero nadie habló de la obligación de estar utilizando durante el contrato, a menos de que quieras perder la franquicia, mismo, ¿sí? Utilizar los métodos, el know-how y todos los métodos técnicos del negocio. En el momento de que te quieras poner muy creativo, lo tendrás que hacer bajo otra marca y en ese momento, si lo haces bajo la marca de Kentucky Fried Chicken, pueden sin problema alguno rescindirte el contrato. Sin problema alguno el día de mañana que ya no tengas la franquicia o amonestarte o hacer un sistema de fee todavía más complejo, depende del contrato. Entonces, lo interesante es esta parte en donde te dice obliga. Yo lo encerraría un poquito ahí, en donde te dan procesos, métodos técnicos y know-how. Aquí adelanto demasiado la materia, pero cuando tú revises un contrato de franquicias, también revisa qué te van a dar a cambio. Normalmente, antes de firmar un contrato de franquicias, debe existir, ahí se me va el nombrecito ahorita, pero debe de existir al menos una ficha informativa de qué es lo que esperarías encontrar en la franquicia como tal. De hecho, exige por parte de la ley de propiedad intelectual que para vía de existir franquicia debe existir manuales de procesos y de procedimientos y también un manual del franquiciatario, de una persona que adquiere una, ¿sí? De tal suerte, ¿sí? De tal suerte que todas las personas que van a adquirir una franquicia tengan al menos documentos de respaldo, si no, ¿qué demonios es una franquicia? Dicho de otra manera, si tú quieres franquiciar, ten en cuenta que al menos tendrás que redactar, al menos, ¿sí? Hasta hace poquito me llegó una franquicia, un derecho de uso de marca de Bonais. Es bien interesante cómo manejan sus manuales. Bien interesantes para empresarios, ¿sí? En donde tienen estos manuales. Imagínate, Bonais es una empresa de baja inversión, comparado con lo que estábamos hablando anteriormente. Es de baja inversión, estamos hablando gracias Saúl, estamos hablando de inversiones de no más de 100,000, no, bueno, de 100,000 pesos se me hace mucho. Y aparte, si es una franquicia de Bonais, no es algo que sea de tanta tecnificación. Por lo tanto, bien curioso cómo se manejaban a niveles técnicos y cómo hacían sus formatos para que tuvieran orden los empresarios que estuvieran agarrando Bonais.
una cosa bastante interesante de ver cómo establecían los manuales operativos estos, ¿sí? En donde decían, mira, sácale copias a esto y vas a empezar a registrar aquí, cómo te va a estar yendo en el día, ¿sí? En donde, pues, esa prueba de personas que malajo terminaron ciertos grados de estudios, ¿ok? Entonces, me parece interesante, también depende del tipo de franquicias, normalmente tus manuales, ¿sí? Y ojo, aquí va una invitación para ti y para todos los chicos que van a ser futuros administradores. Recuerda el lenguaje de las personas a las que te diriges, ¿sí? Muchas veces queremos hacer textos muy académicos y a lo mejor tus recipientes o las personas que reciben esa información no tienen el grado académico que tú tienes, ¿vale? Tenlo en consideración. Muy bien, ok. Cuando hablemos de las franquicias, tenemos dos elementos que los estaremos desmenuzando alrededor de los días, al menos en Moros lo comentan, ¿sí? El franquiciador, que es aquel que cobra los derechos de comercialización, en pocas palabras, el que te renta, ¿sí? El rentista, que cobra los derechos de comercialización, el que te cobra por utilizar su marca, nombre comercial y diseño establecido. Ojo, aquí hay un elemento que me parece interesante de desmenuzar. Víctor, imagínate que de repente llega Saúl, y va a llegar en cualquier segundo, llega Saúl y te quiere vender la franquicia de sus tacos que acaba de poner el mes pasado que se llaman Tacos Saúl. De entrada, ¿puede ser posible que tenga una posibilidad de tener franquicias teniendo un mes de operación? Sí, Puede, pero puede. revísale. Yo te diría A que ver, es muy poco probable. usted me está preguntando que si puede, sí. Que yo la Puede. quiera comprar es otra cosa. En realidad debe haber, me voy a meter con lo de la siguiente semana, pero en realidad debe tener un año de operación. Pero bueno, pensemos en que sí puedes, tienes razón. Que la quieras comprar es otra cosa. Lo primero que le vas a preguntar es, oye, excelente, me quieres franquiciar. Ya tienes registrada tu marca en el INPI, ¿verdad? ¿Qué es eso? Ahí hay un motivo por el cual no puede haber franquicia. La marca tiene que estar registrada. Acuérdense. Y si no, con todo el hermoso gusto, te agregamos temas de propiedad intelectual. ¿Sí? Recuerden que cualquier cosa que no tiene una propiedad intelectual, normalmente no se le puede adjudicar un valor jurídico cuando hablamos de ideas. ¿Sí? ¿Sí? Ya habíamos platicado alguna vez sobre las invenciones, los modelos de utilidad y los diseños gráficos, ¿no? O los diseños industriales, en donde tú, a través de tus ideas, las plasmas, pero también las proteges jurídicamente. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando de que el modelo franquicial es un modelo jurídico de planeación estratégica, significa que al menos tendrías que tener elementos jurídicos puestos aquí, ¿sí? Como es un registro de una marca. Si no tiene registro de la marca, ¿cómo puede tener un valor la marca? De entrada, ¿sí? A mí me encanta poner esto con lo que parece con Shark Tank, con Lluvia de Tiburones, que es como ahí es la clave. ¿Ok? Ahí Víctor haciendo la batiseñal de que sí ha visto estos programas. En donde cuando llega una persona con una idea relativamente novedosa, queriéndose jugar al océano azul, lo primero que le preguntan los Sharks es, oye, perfecto, todo muy padre, ¿ya tienes patentada tu idea? ¿Ya tienes patentada esta marca? Y si la respuesta es no, digamos que la oferta baja o la rechazan, ¿sí? Porque al final del camino, una buena idea, y disculpen que lo diga, la puede tener cualquiera o lo puede tener cualquiera en un día. Pero las ideas obtienen valor cuando uno, ya están implementadas o dos, ya las protegiste.
¿sí? Si ya las protegiste, hay incluso un tema bastante interesante que también ahí voy a tocar, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con prospectiva tecnológica, con todo lo que tiene que ver con ver el valor o determinar tu valor de la tecnología o determinar el valor de la marca, etcétera. Pero se puede hacer todo esto solo si y solo si eres reconocido jurídicamente como marca o como patente o como modelo de utilidad o como diseño gráfico. Antes no. De hecho, si nos vamos a ser exigentes, también tal vez tu modelo de negocios pudiera ser un modelo patentado. ¿Sí? Hay empresas que tienen su sistema de administración patentado, de tal suerte de que otras personas no pueden replicar su sistema. ¿Sí? En rumores, ahí sí me falta investigar más. En rumores decían que el sistema de Banamex de atención al cliente estaba patentado que duró su patente mucho tiempo. El sistema de espera, aunque al menos ya veo que ya no lo tiene directamente, porque Santander también tiene su sistema de espera relativamente parecido. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de que muchas veces los sistemas pueden tener parte de patentamiento o de derecho de autor, que son importantísimos para la vida de que el franquiciador pueda otorgar esto y al mismo tiempo pueda comercializar sus productos. Al final del camino, a través de una idea, la única manera de hacer que una idea sea comercializable es que jurídicamente, en este caso hablan a nivel franquicias, es que jurídicamente esté amparado, que jurídicamente lo compruebes o que exista, si no está jurídicamente hablando, como hablando en consultoría administrativa, que al menos te estén cobrando por las acciones de transferencia de conocimiento que tienes, que ese es otro tema que también está. No es lo mismo transferencia de tecnología que transferencia de conocimiento. Entonces, pero son temas que también pueden ir desde la parte legal. ¿Sí? La transferencia de conocimiento, dependiendo del caso, puede derivar de una patente o de derivar en una tecnología como tal. Bueno, son temas aparte. Ok, y luego también el segundo gran elemento es el franquiciado. Al final del camino, el franquiciado es el que se animó. ¿Sí? Aquella persona que dice, voy a tener mi propio negocio, voy a tener el derecho de usar la marca del franquiciador. Un canon es la entrada, ¿ok? Cuando escuchen la palabra canon, estamos hablando de una entrada para poder iniciar, ¿sí? Entonces, normalmente, cuando tú adquieres una franquicia, te van a pedir como cuando te piden un carro, te piden una parte base más una parte proporcional cada cierto tiempo, ¿sí? En este caso, es literal, cuando hablemos de canon entonces, es como tu chas, no sé cómo decirlo como tal ahorita la palabra exacta, ¿vale? Con eso de alguna manera garantizas tu entrada al lugar. Al mismo tiempo, el franquiciado acepta en el preciso momento de que está pagándote un canon de entrada, acepta las reglas y condiciones que tú darás para la manera de ver negocios, ¿sí? En el momento de que existe un contrato en donde la persona acepta que va a entrarle al negocio como lo tiene el franquiciador, se hace responsable, ¿sí? De lo que esté ahí adentro. Tip legal, ya se la saben, ¿verdad? Por favor, revisen sus contratos, ¿sí? No vaya a ser que en alguna de esas les pongan algunas cosas que realmente no querían, ¿sí? Si hay espacios en blancos, no firmes, ¿sí? Si un contrato tiene espacios en blanco. Espero en Dios no les haya pasado, pero es algo bien común aún en estas fechas que hay gente que firma pagarés en blanco, por cierto, ¿sí? O cartas de renuncia antes de entrar a trabajar. Pero son otras historias. ¿Ok? Bueno. Entonces estábamos hablando de los elementos de los franquicias como el franquiciador y el franquiciado.
¿vale? Dentro de los textos, van a ver que en Moodle, en el texto de la lección 2A, hablaba sobre el modelo pictográfico de franquicias como tal, en donde necesitas, para existir, por lo menos, que el franquiciador sea una empresa independiente. No necesariamente el franquiciado tiene que ser una empresa. Puede ser una persona física, sin problema. De hecho, también el franquiciador, pero de alguna manera la reputación es súper diferente desde esa perspectiva. O sea, legalmente puedes ser persona física franquiciando, al menos yo no he visto esa problemática directa, ¿no? Pero lo que sí es que lo que comentaba en la lámina anterior, para vida de poder tener una empresa franquiciable, debes cubrir requisitos. Y dentro de esos requisitos tiene que ver con la legalidad de tus acciones, y con la legalidad de tus operaciones y con la protección intelectual. Muy bien. Normalmente en esto debe existir una relación de confianza. Aquí hay una materia que entra que también van a ver pronto, si no la han visto, que se llama alianzas estratégicas. Es una forma de alianzas estratégicas, pero la alianza esta se mezcla mucho más con una planeación estratégica, ¿sí? Pero desde la parte legal. La idea es que ambas partes quieren algo y ambas partes quieren dinero, ¿no? Entonces es una relación ganar-ganar, ¿sí? En donde hay rentabilidad y beneficios y hay diferencias en lo que dan, ¿no? Aquí ya habíamos platicado el día de ayer sobre el know-how, sobre la marca, sobre el producto o servicio. Tal vez no, pero añadimos o casi lo dimos por añadidura sobre la asistencia técnica. Pero ojo, muchas veces el franquiciado se le olvida que tiene derecho a exigir su asistencia técnica. ¿Sí? Si en el contrato de franquicia no viene estipulado una cuota por asistencia técnica, yo lo agregaría por añadidura gratis. ¿Sí? O pídanlo que en el contrato incluya una cláusula de asistencia técnica. Y si, por ejemplo, una franquicia de estas de 50,000 pesos, que también existen, de estas de 50,000 pesos o menos, una franquicia muy, muy, muy barata, y en el contrato tú pones que de alguna manera la asistencia técnica no quería venir con asistencia técnica, pero tú le agregas a lo mejor una, pues también a un costo conveniente. Ojo, les digo, las personas que están haciendo franquicias económicas, de hecho, deberían centrarse más en sus fees. Los fees son estos impuestos que hablaba de aquí, de la parte inicial. Deben de centrar mucho en sus fees, en la parte de asistencia técnica y sobre todo en la parte de, oye, yo te voy a estar capacitando eventualmente. Muy bien. Por otra parte, está estos cuates que dicen, pues bueno, yo tengo que poner el personal, yo tengo que poner el local, el negocio propio y a lo mejor este canon de entrada o esta parte proporcional en la entrada para poder usar tu marca. Entonces, pues ahí es en donde se da la relación mutua de rentabilidad y beneficios, es lo que buscas al final del camino. ¿Cuánto es normal? Les había dicho que entre 5 y 10 años son los contratos de franquicias, dependiendo del contrato mismo, pero es más o menos lo normal, que a lo mejor hay una renovación de contrato franquicial. Bien, también de lo que hablaré, o más bien de lo que hablamos con el modelo conceptual de franquicias, es que de alguna manera debe existir un formato de negocios a la hora de ceder un uso de franquicias. Muy bien, en donde de alguna manera tiene que quedar bien claro qué contratos tiene la empresa. Tiene que ver también un poquito de la parte financiera, tiene que meterse un poquito de una hoja de cesión de marca. También que debe quedar bien en claro qué formación y asistencia técnica tendrá y cuántos serán los pagos de derechos de franquiciado. Dentro de eso también descartamos de ahí. Y ya de ayer hablábamos un poquito de qué no es franquicia, pero también lo viene con el texto, entonces es momento también de compartirlo. ¿Sí? Entonces, no es franquicia una empresa que está haciendo sucursales, ¿sí? Porque muchas veces se entiende que las empresas grandes que hacen sucursales
se entiende ya por añadidura que es franquicia y no siempre es así. A lo mejor no están cediendo el uso del derecho de marca a alguien más para vida de esto. A lo mejor el mismo dueño o los mismos dueños o el mismo área corporativa están controlando todo esto. Víctor, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? Ok, Estoy escuchando. ok, meditando y escuchando. Excelente. Sí. All right. Entonces, pues bueno, les comentaba que iba a ser un poco más corto con esto, entonces me voy a ir más cortito. De alguna manera, tampoco no es un sistema de distribución, no es una sociedad mercantil. Lo que estábamos hablando hace ratito de que si Saúl te invita a una empresa en las primeras conformaciones y te agregan el acta de asamblea extraordinaria, en ese momento no es franquicia, es una sociedad dependiendo la que elija Saúl, ¿sí? Y no es un contrato laboral porque no debe existir ningún sueldo. Una persona que está haciendo eso no debería tener como tal un sueldo. ¿Qué condiciones debe existir para el know-how? Ojo, aquí pasó algo que bien curioso. No sé si ubican el chisme del Oxxo del kiosco. O si lo ubican o no lo ubican. ¿Cuál de todos? El Yo de no. por qué hay un kiosco, hay un Oxxo bien cerquita de cada kiosco. ¿No? ¿Por competencia será? Pues es que es como bueno, es que yo lo veo como un complemento y no más que competencia. Sí, pero son competencia, lo Porque es más que directo que también, tienen de competencia. sí, porque en el de Oxxo puedes hacer depósitos, puedes retirar, puedes a Sí, tarjetas, y kiosco nomás tiene una sola tarjeta que puede hacer depósitos, que es Bancomer. sí, es correcto. Y cada quien tiene como lo suyo, como el Soriana y el Walmart. Pero ten en cuenta que, por ejemplo, Walmart tiene una dimensión completamente diferente a Soriana. Les guste o no, Walmart tiene una presencia internacional y Soriana no tiene una presencia internacional como lo tiene Walmart. Lo mismo pasa de alguna manera con los Oxxos y los kioscos. Los kioscos no tienen una presencia tan fuerte en tantos lados como lo tiene un Oxxo. Y lo que sucedió o lo que se rumoró, que al menos he platicado con varios del Oxxo y no me lo han desmentido, ¿sí? Es que cuando Oxxo iba a venir a Colima, los Broom dijeron, ah, sí, pero pues nosotros te compramos los derechos del uso de Oxxo y aquí como Coca-Cola ya ven que tienen, y metemos de Oxxos por todos lados y ellos bien contentos. Le transmitieron todo el know-how a los Broom, pero todo el know-how les dio toda la información y después de eso, al poco tiempo, kiosco, cerca de ti. Entonces Oxxo vienen, les los chamaquearon. Ese es el rumor, que habían chamaqueado al Oxxo. Entonces el Oxxo en competencia dice, ah, ok, vas a hacer eso, yo te pongo uno enfrente de cada uno y te voy a hacer la competencia más férrea que has hecho en tu vida, ¿sí? O sea, el Oxxo no está tan férreo, por ejemplo, contra los 7-Eleven, que están, por ejemplo, en el mismo Jalisco, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es brutal como, al menos yo he visto muchos Oxxos y muchos kioscos bien pegados uno del otro, ¿sí? Y muchas zonas que estaban pelonas de Oxxo y kiosco, ¿sí? Entonces, no era como natural. Pues, profe, a lo que yo supe, el otro creo que viene de Monterrey, ¿no? El Oxxo, Ajá. fíjate Ya lo, que al menos lo- yo cuando lo conocí iba de Jalisco y sí, creo que tiene sus sedes en Monterrey. Lo ajá. que sí, he conocido mucha gente de Oxxo y ni te imaginas en qué países están. Ah, no, Ay, pues no, nomás sé que sí están en todo México ellos, y ellos están sí son en de todo todo México. México y tienen ya sede en Brasil, en Colombia, Centroamérica. O Entonces, ¿sí es sea, cierto esa de Colombia que está hasta arriba del cerro, el Otso, o es puro meme que eso sí, sacan? ya no sé. Yo te digo porque yo tuve alumnos, muchos alumnos que trabajaban en el Oxxo y que ya les pasaban la información. Sí, pero sí, no Porque sé que estén en el cerro. yo supe ¿Mande? algo así, que el Otso llegó aquí y que los Brun les dijeron que pues ellos les ayudaban aquí en las cosas, que eran los meros buenos. Y Ajá. que el Otso pues confió que estos vatos los iban a expandir más en Colima y pues cuál, los Brun sacaron sus ideas de pues ahora nosotros vamos a hacer esto también y ya sacaron los kioscos.
Que sí, Exacto. también les quitaban la idea, también de eso se basaron, pues querían aprender el negocio para emprender el suyo. Justo eso es lo que comenté, justo. O sea, es ahí el rumor ese, mira, si me lo comentas como apartado significa dos cosas, pero me quedo con la primera, que significa que me lo haces más cierto que el rumor, ¿no? Ha llegado a más personas ese rumor, ¿sí? Entonces, me da esa sensación de que de alguna manera, pues sí ha pasado de voz en voz esa parte de que los Brumpool le jugaron chueco al Oxxo. Y a lo que vamos en esto, de que cuando transmitas el know-how, en lo particular, revisa que ya hayas firmado el contrato de franquicia, que ya hayas pagado, ¿sí? Tip de oro, si quieres franquiciar, no le digas todos tus secretos industriales a alguien que no ha firmado y pagado, ¿sí? Entonces, porque si no, te lanza tu competencia, ¿sí? Ya lo acabamos de escuchar de la fábula del Oxxo y el kiosco, ¿sí? Entonces, nada más tenlo en consideración. Y ojo, estoy hablando de franquicias, pero pudiera ser sin problema para otro tipo de cosas que tengan que ver con know-how. Por ejemplo, una capacitación. Imagínate que, Saúl, ¿me recuerdas en dónde trabajas? Ahorita estoy trabajando en Salsas La Fama con un tío, pero De, trabajé en la Marina y ahí sí nos del que mandaban me a quieras decir que le sepas más. pues, de donde trabajo ahorita, De donde tú quieras que digas, sé mucho de esto. pues donde estoy ahorita le sé pues mucho, pues le sé toda la producción ya. Ok, Voy a hacer todas las salsas yo solo. va, y llegas conmigo y yo te digo, ah, qué genial, trabajamos juntos en las salsas, yo te compro la franquicia, dime todo lo que sepas de salsas. Y no te quiera dar ni un solo peso por toda la información que tú tienes. ¿Cómo te va con Pues eso? no, pues sí, ahora sí que sería, pues ahí Abusivo, ¿no? existe un contrato que es de así como de palabra, pero pues si no lo quieres hacer válido sin testigos, pues tú sales ganando con toda la información que te di. Es Pero, correcto. pero es Justo lo que mejor, voy. Si me es vas a dar mejor pues información que firmar. te tomó años, sudor y esfuerzo, gratis, al menos debería haber algún contrato por escrito que haga que yo no voy a hacerte trucadas, ¿no? Como ponerte tu competencia, como hacer uso de él, como difamarte, como muchas otras cosas, ¿sí? Entonces, siempre tengan a la mano un contrato de confidencialidad, Ah, sí, ese independientemente lo de todo. firmé yo cuando trabajaba en el restaurante de los Naranjos Campestre, lo ubica, el que está ahí por ¿Sí? Claro. Constitución. ¿Sí? Ahí yo trabajé de bodeguero y me hicieron firmar ese contrato como al mes que me contrataron, me lo hicieron firmar junto a mi contrato de trabajo. Para Porque sabes no decir demasiado. proveedores ni nada, ajá, no decir proveedores ni recetas porque yo las tenía todas. Es Y pues correcto. no le puedo decir, me sé unas, pero no puedo decir Y, nada de eso. y es a lo que voy, Saúl. A veces cuando tenemos el emprendimiento, se nos olvida que en las empresas grandes se protegen, ¿sí? Y a veces andamos dando información de más y mejor cuidar un poquito la información porque no todos son tan buenas personas como, ¿sí? Que no te llegue un lobo disfrazado de oveja, ¿sí? Entonces, que no te llegue ninguna de esas personas y te quite la esencia de tu negocio, ¿sí? Por lo tanto, el know-how, tu primera básica del know-how es que debe ser muy secreta, dos, sustancial, pero además de tres, identificable, yo pondría una cuarta, protegida legalmente. La cuarta se me hace la primera de todas, protegida. Dos, pues para hacer know-how tiene que ser secreto. Ahora lo voy a pensar desde la perspectiva del cliente. Estoy pagando por información, ¿no? Estoy pagando por información confidencial, porque yo ya cuando pagué, ya cuando estoy en un contrato, pues quiero algo diferente a lo que podría hacer consiguiendo en Internet. Entonces, pues de alguna manera, tiene que ver un secreto industrial que de alguna manera yo empiezo a usar. A lo mejor tú la composición de la salsa, o los proveedores del embotellado, o tu proceso de comercialización, o tu logística de distribución, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. A través de tus manuales seguramente que tendrás ahí. Si lo quieres hacer franquicia, tendrías que tener manuales de operación. Muy bien. Entonces, no son
Y hablaba, y esto hace gala lo que hablaba hace rato con Víctor. No porque tenga un negocio de tacos a los 2 días, lo puedo hacer franquicia, así, por mi gusto. Tengo que pasar una serie de requisitos. Y entre los tantos requisitos que tiene es que al menos tengas una protección de marca, sí, pero además tengas manuales operativos y que tengas situaciones de secretos industriales registrados y que también tengas toda una logística administrativa. ¿Vale? Entonces, no son enchiladas, por así decirlo, y no son negocios tan rápidos, pero de alguna manera garantizan cierto modelo de éxito, ¿vale? Ventajas y hacer, hoy nos estamos extendiendo otra vez. ¿Qué ventajas podemos tener de las franquicias, no? Al final del camino, reputación, capacitación, dinero, de alguna manera dinero más rápido que las que tú vas a generar por ti solo, porque estás hablando de que ya tienen reputación, nombre, productos conocidos. Muy bien. Y desplazamiento de producto y sobre todo información de los modelos que sí funcionan. Le puedo llamar manual de buenas prácticas como tal, ¿sí? O sea, es el echar a perder de mucha gente que duró muchos años en hacer eso, ¿sí? Entonces, pues un ahorro de tiempo completo en haciendo franquicias. La desventaja es de que tú no eres totalmente el dueño, pierdes control, que no es barata, que te cuesta un fee que como empresario tú de tu propio negocio no tendrías que pagar, ¿sí? Entonces, el fee que puede ser desde el 3, 5, 10% de las regalías, serían el fee, las regalías. Las regalías pueden ir al 10% que a lo mejor era tu margen de utilidad, ¿no? Entonces, a lo mejor esa parte que no es barata de implementar, ¿sí? Ciertas restricciones que para los emprendedores de cuña, de los más tradicionales emprendedores, pueden llegar a ser incómodas, porque para mí se me hace como como una buena transición entre trabajador empresario, para poderlo poner así, ¿no? Porque ustedes saben que no es lo mismo trabajador que emprendedor, y no es lo mismo emprendedor que empresario. Se me hace una transición entre trabajador y empresario, ¿sí? Más que emprendedor. Y entonces cuando están las personas que, ojo, puede ser también un poco de emprendedor, porque se toma un riesgo. Pero, por ejemplo, el emprendedor nato, ese emprendedor que le gustan de hacer demasiadas ideas creativas y estrategias de océano azul, definitivamente se le hará un poco incómodo para operar, ¿sí? Tendrá poca libertad creativa, ¿sí? La desventaja es que mucha gente está queriendo emprender. Es un tema relativamente popular y entonces literal necesitas barrios que te respalden y como les decía, la franquicia es un barrio que te respalda, ¿sí? O sea, marcas que ya son reconocidas que de alguna manera te respalda su experiencia, ¿sí? Y tampoco puedes transmitir tu imagen a otros tantos. Tienes que siempre tener permiso del concesionario, del corporativo, etcétera. Muy bien. Y por último, del día de hoy, antes de entrar a la retroalimentación, viendo los tiempos, si alcanzamos retroalimentación, ¿sí? La idea de las bondades sociales que existen en las franquicias. ¿Por qué aún cuando hablé de las ventajas y las desventajas, por qué de alguna manera es importante las franquicias? Bueno, les dije que agarraron un boom las franquicias y tuvieron que ver por estudios que les decía de porcentaje de éxito. El 90%, según el economista en el 2012, el 90% de las franquicias sobreviven al menos los primeros 5 años. Comparado con el 30% de las empresas creativas que duran más de un año. ¿Vamos entendiendo la cifra de brutalidad? ¿Sí? Si nos ponemos en un contexto, o sea, por ejemplo, dice, el 30% de las pymes sobreviven en el primer año. Significa que para que lleguen al segundo y el tercero, pues a lo mejor ya no es el 30, ya es el 15, comparado con un 90 de que dice los primeros 5 años. O sea, decir, ¿sabes qué? Un 10 a 15% de las pymes duran 5 años, comparado contra un 90. ¿Ven cuánto aumenta la probabilidad de éxito? ¿Sí?
cerca de 6 veces. ¿Sí? Entonces está muy, eso es un dato bastante interesante. ¿Sí? Otro es, de alguna manera, es mucho más fácil pagar impuestos. Es mucho más fácil hacerlo, tener un esquema contable para poder pagar impuestos y que sepas por dónde vas. Que te puedo decir que es bondad social, pero también ahí sí, yo no estoy 100% de acuerdo. Yo creo que existe una ventaja de ser emprendedor. Tu ventaja de ser emprendedor normalmente tiene que ver si tú eres una empresa no profesionalizante. O sea, hace que no requiera una carrera profesional para poderla realizar. Existe una figura jurídica que se llama régimen de incorporación fiscal, que es en donde de alguna manera pagas menos impuestos durante un cierto tiempo, cosa que no sucede en una franquicia. En una franquicia entras bajo los regímenes que tenga ya la empresa normalmente, que es grande, ¿vale? Pero normalmente no lo haces tú solo, sino que ya tienen un sistema de contadores, te van a cobrar, a lo mejor parte del fee tiene que ver por esa parte contable. ¿Ok? Mano de obra calificada. Sí, Víctor. Sí. Es parecido a lo que hacen los kioscos A ver, con los comisionistas. cuéntame esa. Que sí, que concentran todos los impuestos del kiosco en uno solo. Sí, haga de cuenta que lo que hacen los kioscos, cada kiosco viene siendo una franquicia, a Por lo que yo decir, lo sí, puedo sí. entender. El Pues sí, una sucursal, comisionista pero sí le cede. dan un cierto porcentaje, Uh-huh. Sí. le dan cierto porcentaje Uh-huh. para que de lo que gana y con eso les paga a los empleados, pero sale del trabajo del comisionista, que Sí, viene siendo una franquicia. por definición podríamos agarrarlo como una franquicia, sí, pero además, digo, ponte en el lugar del comisionista. ¿El comisionista tendrá cabeza de pagar impuestos alrededor del kiosco? Tal vez no. Él no tiene cabeza, pero sí paga impuesta. ¿Él sí paga los impuestos Sí paga. directamente o no, o lo mandan a toda una central y la central hace sus deducciones contables? No, él ¿Él paga directamente? el comisionista porque tiene él tiene su propio contador que, Ok, que Coca-Cola le brinda, que Kiosco le brinda, ahí pero está, están registrados entre SAT, ahí está. Ok, pero están registrados ahí entre ya SAT. entendí, sí, entonces no tienes tus contadores corporativos, pero sí tienes unas recomendaciones de Coca-Cola y cómo llevarlo, de tal suerte de que el otro se hace responsable, pero pues te acompaño para no dejarte solo, ¿no? Soy Coca-Cola, Sí, para no dejarte solo, te hago esto un poco más fácil. Ok, lo puedo entender mejor así, porque pues justamente lo atractivo en este caso de las concesiones, que le llamaría más que franquicia, de la concesión que tienen los kioscos y los Oxxos, porque también si tú tienes un grupo familiar, o sea, si tú tienes un grupo de 6, 7 personas que están dispuestos a trabajar en el Oxxo, los juntas y los puedes, literal, casi el Oxxo te lo pone pagando un fee, ¿no? Entonces, mismo caso, ¿no? Entonces, más se hace como concesión, más que como franquicia. Que hay sutiles diferencias que sí lo quiero tocar dentro de día 3, día 4, pero sí, creo yo que le tienes que facilitar el camino a personas que no saben tanto de impuestos, ¿sí? Entonces, sí, la parte del contador y la parte de eso, sobre todo cuando las márgenes son pocas, normalmente es más complejo, entonces sí tienes que tenerle cierta facilidad. Tú me estás diciendo en este caso que Coca-Cola le brinda la mitad de la facilidad, lo hace responsable, pero de alguna manera, le facilita al quien le puede ayudar. Ok, muy bien. Entonces, pues bueno, otro de los beneficios sociales es que de alguna manera u otra, el beneficio económico de que existan franquicias, de alguna manera brindan cierta certeza al área económica y de alguna manera hace que una economía puede ser mucho más estable.
Ojo, hay partes en donde estoy de acuerdo y otras que no. Realmente, de hecho, la inestabilidad de las empresas pequeñas alimentan la economía del país. ¿Sí? Pero, siendo honestos, no quiero ser yo el que alimente la economía del país a través de mi quiebra. ¿Sí? Entonces, mejor decir que con una franquicia, que entre más franquicias mexicanas haya, más posibilidades de competitividad a nivel económica en otros lugares, ¿no? O sea, cuando jalas dinero de otros países, por ejemplo, una cadena tipo Oxxo, está jalando dinero de Colombia y de Brasil. No sé si está en la punta del cerro, pero al menos sí está jalando dinero de allá. Entonces, el ente económico a través del sistema de franquicias normalmente se vuelve suficientemente fuerte como para poder ganar en competitividad como tal. ¿Ok? Y aumenta la calidad o los estándares de calidad. Normalmente las franquicias, al tener la obligación de tener manuales de procesos, al tener la obligación de hacer, de hacer sistemas homogéneos para poder siquiera hacer una franquicia, hace que aumente el estándar. Entonces, de alguna manera, ayuda a la formalidad. Entonces, eso es lo que le veo como grandes beneficios sociales de tener franquicias. Chicos, la actividad número 2 de la semana, ¿sí? Es que podamos establecer un cuadro sinóptico. Estoy viendo el horario, me parece buena idea por el tipo de tarea, que es demostrar nada más y ver así detallitos, por los que han estado realizando actividades, que la conexión sea 8:45, ¿ok? Tengamos una conexión de 8:45, dependiendo de los conectados, vemos solo actividad 2 o actividad 1 y 2, dependiendo del caso, ¿vale? Bien. ¿Alguna duda, ansiedad antes de mandar a cortar sesión de Zoom? Saúl. Entonces nomás hacemos el cuadro y ya. Un cuadro sinóptico relativo a modelo conceptual de franquicias. Ahorita paso a las diapositivas en la conversación de WhatsApp y para que las tengas y a partir de eso puedas construir con todas las diapositivas. Ven el cuadro conceptual. Ah, está bien, no hay problema. Excelente. Entonces nos vemos al cuarto para las 9.